Bienvenidos a MDF Studio, soy Soledad Lorenzo y os invito a disfrutar del siguiente vídeo, que es la grabación de la conversación que hemos organizado entre Jaime Mato y Sonia Pueche de Época Ceramic y Miriam Miguel del estudio Plaf Studio. Les hemos pedido que conversen y que nos den su punto de vista en torno a un tema en lo cual todos ellos son expertos, que es la artesanía, el porqué de este auge tan enorme que está teniendo en los últimos años esta disciplina, por qué la artesanía industrial es importante, qué es ser un artesano en el siglo XXI o los términos de la sostenibilidad y su ayuda en el desarrollo de un mundo más sostenible. Os daré alguna información sobre ambos estudios. Época Ceramic es la historia de un taller de cerámica creado por una fotógrafa y un cocinero que tenía un restaurante en Zara de los Atunes y que casi por casualidad descubrieron la pasión por el trabajo de la cerámica. Fundaron un taller en el Escorial, cerca de Madrid, y hoy crean piezas emocionantes y poéticas elaboradas con la madera de los bosques en torno a su taller y con la tierra de su alrededor, siguiendo los conceptos y los principios del Wabi Sabi. Por su parte, Plaf Studio fue fundado por Miriam Miguel y por Dolores Toboso. Es un estudio de diseño gráfico y de diseño industrial que pone el foco en el diseño medioambiental y en el diseño social, además de poner en valor la artesanía local y los maestros y los profesionales de la cultura española. Os invito a disfrutar a continuación del vídeo, que estoy convencida de que os va a gustar mucho. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola. ¿Vosotros? Bien. Oye, tú que trabajas en un estudio de diseño y trabajas con artesanos, ¿crees que nos han educado para valorar la artesanía? Pues yo creo que realmente no, o sea, a una educación básica. Creo que falta a lo mejor un poco de educación reglada a nivel más coles para aprovechar y conocer toda esta cultura, ¿no? Toda esta artesanía que tenemos en España, en Europa, en el mundo, y que es muy interesante conocerla desde bien pequeños para empezar a valorarla. A nivel superior, pues ya se van implementando más cursos, más universidades que tienen ciclos formativos, y ahí a ese nivel sí, pero creo que he hecho en falta una formación un poco reglada básica en cuanto al tema artesanal. ¿Vosotros qué creéis? Pues estoy de acuerdo con lo que has dicho. También pienso que falta como una parte de educación en cuanto a las sutilezas, ¿no?, de la artesanía. Creo que, por ejemplo, en Japón, el artesano empieza con un maestro, ¿no?, que le enseña durante muchos largos años cuál es el trabajo, repiten mucho lo que tienen que hacer, ¿no?, durante muchos años hasta que son como máster de lo que están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues veo a lo mejor como esa falta de apreciar la sutileza, ¿no?, más que no haya como un valor de la artesanía. Al final que tenemos una cultura muy artesana, ¿no?, arraigada, pero considero que falta como eso, ¿no?, como apreciar la sutileza de la artesanía, ¿no? Sí, aprender y educarnos en ello, en, ¿no?, ver esos puntos, sí, en buscar esa belleza, esa perfección eso a veces, es. O imperfección buscada. Eso es. Pero eso sí, es verdad que en esos países más asiáticos sí que lo tienen en origen. Sí. Sí, en la sutileza además es que está como un poco la diferencia, lo que hace algo más único o no, y se puede aplicar a cualquier proceso artesanal. Puede ser la cocina, la música, puede ser esos matices que son lo que hacen que algo se diferencie más o no. Si no te enseñan a verlo, a lo mejor desde un punto de vista profesional sí que puede haber como un camino donde te enseñan a verlo, pero a nivel de población, para nada, ¿sabes?
también a lo mejor a veces ese conocimiento lo hemos conocido a través de nuestros padres o de nuestros allegados más que claro, por la escuela, ¿no? Pero por nuestros allegados, si tu familia, yo qué sé, o pertenecía a una asociación de bordadores, pues ahí lo mamas, por supuesto. Y de ahí siempre, pues claro, se heredan esa sutileza, esa percepción. Claro, lo ves en casa y lo heredas. Sí. Claro, pero entonces estamos hablando como de núcleos pequeños, de gente que saben de lo que están hablando, como alguien que pertenece a una familia que tenga viñedos, pues sabrá de vinos, pero por lo general no es una cosa que sí que se debería implementar, ¿sabes? Sí, o por ejemplo, escuelas de oficios, que en nuestros países o escandinavos pues, que se valora mucho más, o que el trabajo de la madera, y aquí tenemos pues, o escuelas donde podemos aprender, yo qué sé, por ejemplo, el soplado de vidrio en Segovia, y yo creo que no se potencian. Yo creo que deberían tener o conocerse más, no lo sé, también hablo a veces un poco sesgada porque estamos ahí todos metidos, claro. Y parece, sí, se valora, claro que se conoce hoy en día mucho más la artesanía, pero también estamos nosotros ahí muy metidos. Si te sales del núcleo, pues el desconocimiento es grande. A nivel general, desde luego, ¿sabes? Como colectividad no se valora para nada. Pero no se valora porque pues, que se valoran otras cosas, ¿sabes? Ahora mismo. Precio de las cosas, no sé qué sé. Se ve una diferencia en precio o en tal, pero no entiendes bien por qué. ¿A vosotros como productores os llegan particulares a pediros encargos o vienen más por parte de los diseñadores? Hay de todo. Ambos. Tenemos particulares que nos hacen encargos, pero nosotros no trabajamos por encargo. Es decir, no trabajamos... Bueno, por encargos sí, bajo diseño no, o sea, son nuestros diseños y tú puedes, como la mayoría de nuestras piezas son piezas únicas, pues no hay posibilidad de repetirla. Yo me puedo inspirar en una pieza única y hacerte una pieza parecida, inspirada, pero una de las cosas de las que nos alejamos es de la repetición, de intentar llenar el mundo de cosas, ¿no? O sea, al final damos mucho valor a la unicidad, a que la pieza sea única, que tú te lleves a casa algo único, que no haya más. Y entonces a nivel particular tenemos encargos y a nivel de estudios de interiorismo o arquitectura también. Lo que no hacemos es ejecutar un diseño ajeno, es decir, que por ejemplo, imagínate que tú necesitas unas piezas que tuviesen unas proporciones particulares y tú nos das el diseño, cómo se engancha la pared y todo, tú necesitarías un profesional de la arcilla que sea capaz de tal, pero nosotros no hacemos eso así, ¿sabes? Captamos la idea y proponemos una solución, pero no con nuestro propio diseño siempre. ¿Y vosotros qué diferencias veis entre un artesano de la antigüedad y un artesano del siglo XXI? Básicamente la tecnología, aunque un artesano de la antigüedad siempre, cuanto más atrás en el tiempo, más primitivo, menos tecnología había, igual el proceso era más artesanal. La capacidad de comunicar, todo lo que es la comunicación, la sociedad en general, que no tiene nada que ver. Pero sí, o sea, las facilidades, ¿no? Sobre todo la tecnología, yo creo. Que nos ha dado la tecnología como para avanzar en aspectos que antes no se podían. En nuestro caso, por ejemplo, la cerámica, pues los hornos cerámicos, el poder comprar las pastas cerámicas ya hechas, no trabajadas, y bueno, pues en otros aspectos, pues otras facilidades, ¿no? Yo creo que al final hay una diferencia grande, ¿no? O sea, tenemos como una facilidad, una accesibilidad, sobre todo incluso con la venta de lo que tanto para comunicar del producto como que para... venda el artesano. Partiendo de la electricidad, pues ya hay una diferencia brutal, ¿sabes? Sí, o sea, que no solo pues, se nota en tiempos, en venta, en precios. Yo lo que estaba pensando también ahora cuando se hacía la pregunta era que a lo mejor en tema de comunicación, como antes era a lo mejor un poco un grupo gremial y ahora está más dado a asociarse o a trabajar con otros profesionales, cuando antes se reducían a un grupo mucho más cerrado y ahora necesitamos siempre pues, una colaboración, ya no, bien sea por la implementación de la tecnología, porque algunos artesanos no han llegado, quiero decir, por su edad o por su formación no alcanzan esa tecnología y viene bien esa sinergia, ¿no? Otras veces porque diseñadores o profesionales requieren de esos artesanos, ¿no? Quiero decir que dices que se trabaja como apoyándose en otros campos, en otras materias. Sí, como que antes a lo mejor era antes no, el gremio, que era como una unión más pequeña y ahora
tienen más conexión con otro tipo de Sí, profesionales, sí. ¿no? Sí, claro. Sí. La comunicación, es que tiene que ver también eso con la capacidad de comunicarte con otros. Bueno, exactamente. Claro, que antes, pues yo que sé, antes era imposible. Exactamente, o conocías al artesano de la zona y hoy en día puedes conocer a artesanos de... Sí, que la gente de Talavera, para que se pusiesen en contacto con alguien de otro país y no sé qué, pues imagínate, depende del momento de la historia, pero claro, sí. Al final, tecnología, la sociedad ha cambiado en general y la comunicación es muy importante. ¿Y creéis que con esa comunicación a lo mejor la transferencia de influencias es ahora mayor? ¿O que antes, como, no lo sé, a lo mejor en el tema de cerámica, como que había más características locales y ahora es un poco más global? Sí, es aunque decir, sigan como que la manteniendo... personalidad antes era como más específica en cada región y ahora es una personalidad globalizada, ¿no? Pues eso tiene que ver con la globalización también, claro. Que podríamos discutir si tiene sus pros o sus contras, ¿no? Si se pierde una identidad o si se genera una nueva. Porque en ese concepto de la pérdida de identidad, realmente la identidad que identifica, nunca mejor dicho, a algo en particular, normalmente evoluciona. Entonces tú la observas desde un momento en el tiempo en específico y miras para atrás. Pero pues, si lo mirases desde mucho tiempo más adelante y mirases para atrás, verías que no era exactamente lo que veíamos en este momento. Por ejemplo, lo que es un francés, el estereotipo de un personaje francés, pues igual no es igual ahora que en la Edad Media. Entonces, en cuanto a que sea bueno o que sea malo, claro, eso yo no te puedo decir. Era, no, que si notabais eso, porque era más fácil llegar... ¿Falta de autenticidad, te refieres? No, o llegar a conocer más técnicas e implementarlas vosotros Ahora es en el fácil. taller. Bueno, claro, por eso. sí, ahora es muy claro, fácil. claro. Y que aunque se sigan manteniendo identidades locales, porque siempre eso yo creo que va a estar un poco protegido, a lo mejor por asociaciones o algo así, para mantener la identidad Sí. de local, se junten, tú puedes acceder a otras culturas e importar técnicas e implementarlas con las tuyas, Sí. que ahora con la comunicación Sí. es mucho Jo, más es un fácil. cambio Sí. alucinante, claro que sí. Pero o se protege entonces la identidad local o tiende a diluirse. Por ejemplo, volviendo a Japón antes y hablando en particular de la carne, del famoso Kobe, del Wagyu, ¿sabes? Los japoneses sí que han protegido como a la figura del Kobe, para que solo puede ser Kobe cuando es comido en Japón y es criado en Japón, si no es Wagyu, que es una producción internacional, pero cuando es Kobe es que ha sido producida y no lo pueden exportar además. Entonces, como o se hacen cosas desde los gobiernos como para proteger un poco esas identidades pequeñas, o se van a diluir. De cara a la gente como nosotros, que bebe de muchos sitios, pues perfecto, porque tienes acceso al conocimiento a través de internet y a través de mil libros y mil cosas, que antes sí que no, o te metías en un gremio o no aprendías nada más que de eso. Miriam, ¿tú crees que es auténtica la artesanía industrial? Yo creo que no podemos renegar del uso de las máquinas en la artesanía. Creo que siempre, bueno, desde mi punto de vista, creo que siempre aporta. No tienen por qué quitarte importancia ni restar méritos a un trabajo manual. En muchos casos, incluso aunque tengas produzcas con una máquina, siempre vas a tener a lo mejor algún proceso de postproducción manual, ¿no? Yo creo que estamos abocados a vivir con las máquinas y creo que siempre suma. Sí. ¿Vosotros qué opináis? Son dos campos que parecen contrarios, pero se meten uno un poco en el otro. O sea, realmente no hay un proceso artesanal 100%, porque desde el momento que hay ahí las máquinas, como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? El torno eléctrico, el horno eléctrico, aunque a nosotros personalmente nos gusta lo que hacemos nosotros, ¿sabes? Nos gustaría llevarlo todo cada vez más a un proceso como más primitivo, ¿sabes? Si el horno pudiese ser de fuego en vez de eléctrico, pero ese es el valor que nosotros le damos a lo que hacemos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo vemos que saca muchos más matices, más diferencias, todo adquiere más personalidad y encaja más con nuestro criterio y con nuestro gusto. Pero la pregunta inicial que estabais haciendo, que si la artesanía puede ser industrial, sí, obviamente, claro. Lo que pasa es que no es 100% una cosa o 100% la otra, creo. Es que parece que decimos o blanco o negro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tiene que ver mucho con la escala a la que quieres producir, ¿no? También, ¿no? O sea, evidentemente lo de las máquinas, estoy de acuerdo contigo porque las necesitamos, ¿no? Y cada vez nos aportan, nos hacen, en nuestro caso, por ejemplo, nos ayudan a que tengamos más tiempo para trabajar la pieza,
y no tengamos que, por ejemplo, si tuviésemos que hacer las arcillas nosotros, invertiríamos mucho más tiempo, ¿no? En cambio, ahora le estamos poniendo ese tiempo que nos ayuda la tecnología, la eficiencia, en dedicarle tiempo a producir, a crear esa pieza, ¿no? Que para nosotros es más interesante. Claro. Pero depende también como de la escala a la que quieras producir, de una forma industrial o de una forma artesanal, que es lo mismo dependiendo de cómo se mire, porque hay industrias que trabajan con artesanos, tienen muchos empleados, pero trabajan a mano, y eso es artesanal. En nuestro caso, por ejemplo, pensamos que tiene mucha importancia la producción que tú quieras hacer, ¿no? Y cómo quieras vender, de qué forma y lo que quieras conseguir, ¿no? Depende un poco de la identidad de la marca, ¿no? Entiendo también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero vamos, que... Al final creo que es un poco como... o un enfoque como para enriquecerse o un enfoque para vivir bien tranquilamente. ¿Puede ser? ¿Voy por ahí? Vivir bien tranquilamente desde la perspectiva del artesano, quieres decir. Sí, o más cómodamente. No, como lo que tú dices, que al haber más producción hay más ganancias, ¿no? Entiendo. Eso es. Okay. Sí. Claro, que el proceso industrial, al traer la eficiencia, ser más eficiente, pues claro, produce más y vende más. Bueno, es que es una pregunta trampa, porque depende desde dónde lo mires. No, yo estoy a favor, por supuesto, y de esa mezcla con la tecnología, y no solo para, a lo mejor en un primer momento que se entendió un poco todo ese tipo, yo qué sé, el láser, la impresión 3D, como un poco para prototipar. Yo creo que no, o sea, ya la calidad que hay ahora te puede dar, con una pequeña postproducción, piezas bastante majas, ¿no? Bastante bien acabadas. Incluso tú utilizar esa pieza bien acabada, yo que sé, una pieza de joyería, incorporarla a un engarce o algo así más artesanal, ¿no? Yo esa combinación de algo bastante industrial con luego un acabado muy artesanal me parece interesante. Sí, no, o tejidos, textiles... No, interesante, y las opciones se abren muchísimo además, porque claro, puedes diseñar por ordenador, no sé qué, sabes que cambia todo bastante. Nosotros es que, claro, yo me encantaría coger la arcilla. ¿Sabes lo que o sea, el proceso artesanal también es que estás encima de cada pieza. Y cuanto menos industrial es, o sea, cuando menos eficiente es, entre comillas, es decir, si no usas moldes, si no sé qué, es como que estás en todo el proceso de la esta. Si ya tuvieses que hacer además el fuego, y esto va a ser un valor que de cara al futuro es indiscutible, perdona un momento, porque es que como ahora ya está como todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo el tema de que las cosas sean así medio tan artesanas, tan puras, eso va a ser una cosa que con lo que no va a poder competir lo otro, en el sentido de que no se va a poder reemplazar por una inteligencia artificial. Exactamente, ¿sabes? No se nota que lo que tiene mano, pues tiene... Pero llegará un momento que no. Yo creo que llegará un momento que no se note. Entonces, ahí donde está, o sea, ahí es donde yo quería decir, y que me había liado un poco, ¿dónde está el valor? ¿No? Porque va a llegar un momento que la tecnología, nuestro cerebro no sea consciente de qué es una cosa y qué es otra, porque lo harán tan perfecto, la imperfección estará hecha, la rajita estará hecha, el esmalte no será perfecto, porque está estudiado. Entonces, ahí a lo que me refiero, y vuelvo a la conversación que estaba diciendo Jaime. Sí, ese valor intrínseco en el que tú no... Exacto, en el que tú estás encima. ¿Qué conlleva estar encima en este caso? No tener esa tecnología o una industria, ¿no? Es que te lleva mucho más tiempo. Si te lleva mucho más tiempo, produces menos. Si produces menos, ganas menos. Es decir, creo que tiene mucho que ver el objetivo como que tú tengas, la ambición, ¿no?, que tú tengas, que no quiere decir que yo no quiera crecer. Quiere decir que a lo mejor mi objetivo no es enriquecerme, es vivir tranquila, pudiendo pagar todo lo que tengo que pagar, pero me prima más la tranquilidad que el enriquecimiento, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver. Y estoy hablando yéndome a un extremo y a otro. No en el caso de que he contado que una industria puede hacer sus patucos a mano y tener muchos empleados, y al final eso también es artesanía, ¿no? Sino me refiero como a un punto como más, de un lado mucho más extremo, que es el artesano que trabaja en su tallercito y tiene
y trabaja solo y tiene el tiempo que tiene para Claro, producir. pero bueno, ese tiempo debería, bueno, en mi opinión, debería valer más que el tiempo de una máquina. Por supuesto, Entonces claro. no tiene por qué desmerecer. Quiero decir, tu producto tendrá que tener un A la hora valor de la mayor productividad, ¿no? económico. Eso es. Sí, seguro, claro. Lo que pasa es que también ahí yo creo que influye en si nos han educado para valorar la artesanía. Ah, bueno, eso Sí, por pero supuesto. y yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Ahora que van a desaparecer el 80% de los trabajos, porque es que va a ser así. Entonces, la verdad es que el camino artesanal frente a una cosa que parece como tan primitiva, ¿sabes? Pues al final va a ser una cosa que va a pervivir, ¿no? Va a perdurar, ¿no? No Ojalá. sé si lo veis así. No sé tú Sí, cómo- ojalá, sí. si te parece que va a ser un valor diferencial o no. Yo no creo que desaparezca tampoco. No sé, se perderá un poco o no, pero desaparecer no creo.